¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo están, amigos? Qué lindo estar otra vez acá, Hola. como cada miércoles, conectados con todos. Así que Exactamente. Hola, Ricardo, con lo tarde que es por allá, por España. Qué lindo que estén ahí acompañando. Bueno, bienvenidos a bienvenidos a todos. todos. Como cada miércoles, de 19 a 20 de Argentina, estamos acá. Nosotros somos Puentes para Despertar. Todos nuestros programas vivos anteriores los van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, como también en las plataformas de podcast. Sí, como las más difundidas, como Apple, Google Podcasts, iPod, iVoox y Spotify. Exactamente. Bueno, nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican tanto por acá, por Instagram, como por Facebook, como Puentes para Despertar. Nos pueden escribir a nuestro mail también, puentesparadespertar@gmail.com. O nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, donde van a encontrar todos los 160 programas anteriores, ya que esta es la 161 edición de Puentes para Despertar en nuestro 5º año consecutivo acá haciendo esto que amamos, antes por FM, ahora por Instagram Live. Exacto, ahora estamos acá, nos vemos, nos conocemos. Bueno, recibimos muchísimos mensajes, muchísimos pedidos. Vamos a tratar hoy de ampliar un poquito todo lo que tiene que ver con sintomatología de intestinos, ¿no? Hoy vamos a hablar de histaminosis, pero vamos a también tratar de contarles algunos pedidos, ¿no? Algunos pedidos como enfermedad de Crohn que nos pidieron, como también divertículos. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de todo eso. Y bueno, gracias como siempre por todos los mensajes que recibimos, por estar ahí, por acompañarnos. Ya les contamos que la semana que viene nos vamos a tomar un recreíto, así que no vamos a estar el próximo miércoles, pero bueno, vamos a retomar rápidamente. Solamente nos pegamos un faltazo una semanita. Sí, el miércoles 19 vamos a estar acá de vuelta, creo que 19 el próximo miércoles, por las dudas, pero nos vamos a faltar un solo miércoles nada más del aire y vamos a retomar con los pedidos, porque en realidad hoy estamos cumpliendo con algunos pedidos que se hicieron antes de esta 5ª temporada y que todavía no pudimos abarcar a todos. Bien, y por otro lado quiero contestar algunas preguntas que llegaron esta semana con respecto a las charlas introductorias. Bueno, las charlas introductorias no solamente son para quienes quieran seguir el camino humano puente, que quieran ser consultores, sino también para aquellos que tienen interés en saber de qué se trata, cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente. Lo pueden tomar como una primer consulta, porque también nos han pedido consultas y bueno, las agendas están afortunadamente, ¿no? con mucha demanda, entonces les sugerimos que tomen una charla introductoria como si fuese esa primer consulta, ¿no? Para ir con un poquito más de apertura a esa primer consulta. Y bueno, para quienes nos están escuchando y tienen ganas de tener una charla introductoria con nosotros, yo tengo programada una el sábado 20 de abril, ¿sí? En formato online, así que no tenemos ningún tipo de impedimento con respecto a dónde estemos. Así que bueno, van a encontrarla también en las redes, la propuesta de esa charla. Y por supuesto en la página humanopuente.com van a encontrar todas las charlas introductorias que están disponibles en las diferentes fechas que ustedes puedan acceder. El tanto online como de manera presencial. Exactamente. Bueno, siempre, todas las semanas hay un montón de charlas, así que de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada uno, también van a tener la posibilidad de encontrar una charla introductoria. Nos metemos un poco en tema. Vamos a empezar un poquito con histaminosis, con esta nueva enfermedad desde lo que se conoce desde la medicina tradicional. Y desde lo que se conoce como oficialmente admitida por la Secretaría de Salud como nueva enfermedad, en este caso en Argentina por lo menos. Todavía tipificada como enfermedad poco común, pero a medida que se vaya conociendo más de todo esto,
vamos a darnos cuenta que no tiene mucho de poco común y que muchos de esas migrañas, cefaleas, dolores de cabeza en general, tienen una asociación directa con el intestino y también con lo que se conoce como histaminosis. Exactamente, exactamente. Nosotros, por supuesto, les vamos a dar una breve síntesis desde lo que es la medicina y qué síntomas presenta quien tiene una histamina. Una de las características... histaminosis, perdón. Una de las características es justamente el dolor de cabeza, esas migrañas fuertes, pero muy fuertes, que inhabilitan a la persona, ¿no? Como ambos hemos atendido a personas con histaminosis, sabemos que se tienen que quedar encerrados en la habitación, incluso a veces más de un día, con las persianas bajas, a oscuras, porque no toleran el contacto con la luz, ni con los sonidos, ni nada de eso. Sí, son dolores de cabeza realmente severos que inclusive obviamente vienen acompañados de otros trastornos que en ese caso son variables. Algunos son más como usuales, por ejemplo lo que tiene que ver con las diarreas o con los vómitos, pero también algunos son más característicos del paquete de datos que va a aportar esa persona que está padeciendo este síntoma, como puede ser problemas de piel, rinitis, dolores musculares que muchas veces se confunden con una fibromialgia. Bueno, y temas como otros temas de piel, como hongos, esos son cosas con que pueden venir acompañadas todo lo que vendría a ser el paquete de síntomas de la histaminosis. Por eso la histaminosis es tan difícil de determinar y recién ahora, en estos tiempos que corren, se puede hacer a través de un análisis, dado que la histaminosis, el exceso de histamina, que viene obviamente en yang, viene aparejado con una enzima que es la que la metaboliza, es la que ayuda a metabolizarla en yin, en carencia. Esa enzima se llama DAO y cuando hay déficit de DAO, lo que hay es exceso de histamina. Ahora, ¿para qué sirve la histamina? ¿Cuál es la función de la histamina en nuestro sistema nervioso? Básicamente es un neurotransmisor, activa la neurotransmisión, nos mantiene más despiertos, más alertas, más en vigilia. Eso es lo que podríamos decir, ¿para qué sirve tener histamina en el organismo, ¿no? Exactamente, es una reguladora del estrés, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un exceso de histamina, desde la bioexistencia consciente, vamos a ir a buscar determinadas historias, ¿sí? Que ahora les vamos a contar. Pero básicamente, la persona que tiene histaminosis, entre estas características que ya les nombramos antes, va a ver determinados alimentos que no va a tolerar, ¿sí? Y hasta puede llegar a un determinado momento, como le pasó a Pablo, que no había alimento que pudiera tolerar. Sí. Llegó un momento donde solamente podía comer arroz, por ejemplo. Sí, es una situación bastante desesperante, si la podríamos adjetivar de alguna manera, porque uno siente que todo le cae mal y que no hay un lineamiento, porque uno puede googlear, por ejemplo, alimentos que contienen histamina, puede esquivar esos alimentos, pero más allá de eso, se va a ir dando cuenta que otros alimentos que no están en ese listado también le provocan el dolor de cabeza. Y acá les dejo la primera pregunta. ¿Serán los alimentos? O sea, no quiero polemizar bajo ningún punto de vista con la ciencia médica, pero ¿por qué algunos alimentos sí y otros no? ¿Por qué algunos alimentos ricos de histamina a algunos que padecen histaminosis no los afectan y a otros sí? Entonces, en materia alimenticia, y yo lo noto cada vez más, hay muchas contradicciones en la ciencia médica. Los que
llevamos adelante el sobrepeso y lo que hemos intentado muchas veces dietas, ustedes habrán visto que proliferan dietas de todo tipo. La cetogénica, la de los carbohidratos, la de los ayunos, la de los carnívoros, la de no comer carne, la de no comer ni lácteos, y hay un montón de gente que está a favor y un montón de gente que está en contra. Y no estamos hablando de Andrea y de mí, que no somos nutricionistas, ni somos profesionales del tema. Simplemente somos usuarios de dietas. Entonces, sabemos lo perdidos que estamos cuando estábamos en ese lugar, no tan despiertos como ahora. Siempre estamos en vía de despertar, pero ahora estamos un poco más abiertos a determinadas cosas. Nos perdemos en tanta contradicción, ¿no? En tanto sí para un lado, no, pero fíjate, este un ida y vuelta que nosotros, y la histaminosis en particular, no está exento. Entonces te dejo esta pregunta flotando. ¿Serán los alimentos? Bueno, y por otro lado, la propuesta que nosotros tenemos es justamente que no tengamos que hacer una dieta para que esa histamina baje en nuestro organismo, ¿no es cierto? La propuesta es vayamos a buscar qué historias portamos con respecto al alimento, porque sabemos que es el alimento el que hace que esa histamina suba o que esa histamina no se pueda eliminar de la manera que tenemos que eliminarla. Entonces, la propuesta es ir a buscar qué historias están asociadas a esto. Sí, pero antes de buscar esas historias, completemos un poco biológicamente el mensaje de la histamina. Porque como le dijimos, ya dijimos para qué sirve la histamina. Y ya dijimos qué es lo que está en carencia. Exacto. Que es esta enzima que metaboliza la histamina y la regula. Que ahora, se llama diaminoxidasa. Diaminoxidasa, que en inglés es DAO. Ahora, esa enzima no solamente se ocupa de metabolizar la histamina, sino se ocupa de metabolizar otras enzimas, otros elementos que hay en el organismo, como la cadaverina y la putrescina, y esto ya nos va a dar una coloratura. No solamente se baja para darle vía libre a la histamina, sino se baja quizás para darle vía libre a algo que viene en el combo con la histamina y nos va a contar las historias. Por eso nosotros no solamente tenemos que estar presentes con el mensaje de la histamina en más, sino que tenemos que estar presentes con el mensaje de la DAO en menos. ¿Ok? Y aparte, con todo lo que simboliza el alimento, ¿no? El alimento que está siempre desde pequeños asociados a mamá, que es la que alimenta. El primer alimento que tenemos es el pecho de mamá, la leche de mamá. En caso de que mamá no nos pueda alimentar porque no tiene leche, bueno, va a haber un biberón, pero también en teoría es mamá la que alimenta. Entonces el alimento está en nuestro inconsciente súper asociado a la figura materna. Y acá nos paramos en mi pregunta y en esto que dice Andrea. ¿Será la comida? ¿Serán los alimentos? ¿O serán las emociones que ingerimos junto a esos alimentos? ¿Será lo que comemos en cuanto a lo físico? ¿O será que comemos emociones? Y esas emociones mezcladas como si fuera un condimento con esos alimentos provocan lo que provocan en nuestro organismo. Bueno, nosotros siempre reiteramos esto, ¿no? Que para el inconsciente real o simbólico es lo mismo. Entonces, el ingerir un alimento real, ¿ok? Es lo mismo que ingerir un alimento simbólico, pero que va a tener que ver con esas emociones que me trago, que tomo, que ingiero y que muchas veces son intragables y que nos van a estar contando historias de las cuales después vamos a ir contando un poquito más. Ahora nos vamos a meter un poco en la histamina y ahora nos vamos a meter un poco en la histamina desde el exceso de histamina, no desde la escasez de DAO, sino primero desde el exceso de histamina.
Si la histamina es un activador del estrés, un activador de la alerta, un activador de la atención, entonces el organismo está leyendo en la realidad, recuerden, como siempre decimos, lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera. Este punto es muy importante porque el organismo está leyendo esta realidad, y cuando lee esta realidad, que es similar a una realidad que ya pasó, a un escenario que ya pasó y pasaron determinadas cosas, acá el organismo está leyendo eso y te dice, no, mira, generemos más histamina porque la vamos a necesitar, porque esto que está pasando afuera se parece mucho a lo que pasó allá cuando, puntos suspensivos, ¿no? Exactamente. Entonces, esto podría ser común a todos los síntomas, pero acá estamos hablando del exceso de la histamina en más, ¿no? ¿Cuántas veces nos escucharon ustedes decir que nuestro formato es de repetición o de reparación en cada cosa, ¿no?, que vivimos? Entonces, ¿para qué cosa buena sería que hoy acá yo tenga un exceso de histamina? ¿Qué pasó más atrás? En ese supuesto pasado, porque como dijo Andrea, para el inconsciente real o virtual es lo mismo, y para el inconsciente no hay antes y no hay después, todo es el mismo momento. Y si acá está leyendo una realidad que es similar y yo tengo un nombre igual al de ese abuelo, o tengo una fecha en relación con esa abuela, y ese abuelo y esa abuela, algunos de los dos, vivieron una situación donde necesitaron estar alerta, y como no tuvieron esa alerta a mano porque la histamina no estaba en exceso, no estaba a la altura de las circunstancias, hoy yo, que vengo a ser ese abuelo en este tiempo, tengo esa histamina a la mano para prevenir y estar preparados para que ese drama que ocurrió allá acá no vuelva a ocurrir. Así podríamos hablar de todos los síntomas. En un intento de reparación. Exactamente. Acá voy a ir a ese evento con las armas necesarias para poder enfrentarlo. ¿Y de qué evento estamos hablando, Andrea? ¿Qué cosas venimos a traer acá y para qué nos sirve esta histamina en más que allá faltó y acá tenemos? Y bueno, por ejemplo, en casos de muertes, de tener que hacerse cargo de un muerto. Yo voy pensando en mis casos y en las historias, ¿no? Y me acuerdo puntualmente de una escena de una mujer joven que se encuentra con su papá que se había muerto, recién se había pegado un tiro. O sea, en esa escena donde esa joven se tiene que hacer cargo de un muerto, de ese hombre que se acaba de pegar un tiro y en la cabeza, ¿no? Y estamos hablando de dolores de cabeza, de migraña, padre, con todo el simbolismo que tiene el padre con la cabeza o la cabeza con el padre. Entonces, nos vamos a encontrar, estoy leyendo y me distraigo, nos vamos a encontrar con esas historias, con historias de muerte, de tener que hacerse cargo de un muerto, con historias de abandono, con historias de no nacidos. Vamos a ir a buscar mucho historias de no nacidos. Vamos a buscar historias de peligro. De peligro, historias de alerta. De hacernos cargo. A ver, ambos tenemos muchos casos de histamina en experiencia. Y en todos los casos se fueron dando determinadas circunstancias. En donde, en los lugares más cercanos a mí, en mamá y en la abuela materna. ¿Y qué casos se fueron dando? Casos de que yo necesito estar alerta porque hay un peligro inminente. ¿De qué? De un abuso, de una muerte, de una situación de pérdida. En todos los casos se han presentado muertos reales, porque hay que buscar a esos muertos reales, pero también hay que buscar esos abandonos, esas muertes simbólicas que me ponen de niño en un lugar que a mí no me corresponde. Yo de niño me tengo que hacer cargo de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, porque
la persona que se tiene que hacer cargo de mí no está, porque me abandonó, porque se murió o porque está imposibilitada. Eso es más o menos para qué deberíamos nosotros tener histamina en más, para estar muy atentos, muy alerta, muy despiertos. Y también tener en cuenta cómo fue ese periodo de alimentación, los primeros años de vida, cómo fue ese alimento que yo recibía. Por ahí mamá estaba cursando un duelo como por ejemplo en esta historia que les cuento, ¿no? Se muere mi papá en una historia trágica, ¿ok? Que me tengo que hacer cargo del muerto, pero a su vez mamá está duelando a ese padre que se murió, que se suicidó, y en pleno duelo yo me estoy alimentando de ese alimento de mamá. Y en este caso, que no conozco, yo me preguntaría, yo soy hijo de esa mujer, padezco histamina, tengo histaminosis, ¿cuál es mi rol? Porque al principio me alimento de esas emociones de mamá, pero después, ¿qué pasa con mamá? Porque acá ya no hay una figura paterna. ¿Y cómo queda la figura materna? ¿Es una persona habilitada, lúcida, que se puede hacer cargo de su hijo? ¿O es el hijo que tiene que desdoblarse y hacerse cargo, no solamente de la ausencia del padre, sino de esa madre? Porque voy a un caso desde mi lugar donde esa madre, ese padre se va y esa madre queda no solamente duelando ese abandono, en este caso no es una muerte, sino queda inhabilitada para poder criar a sus hijos. Y es el hijo mayor que tiene que tomar la posta, hacerse cargo de la familia y llevar adelante la vigilancia de su hermano más chico y también de su madre, que está imposibilitada de ejercer su maternidad porque está sumida en una depresión. Entonces, estamos hablando de situaciones de alto nivel de estrés y de una necesidad exagerada en tiempo de la intelectualidad. Digamos, ese niño se ve forzado a crecer de golpe y a tener un ejercicio intelectual mucho más alto de la media. Por eso el dolor de cabeza. Por eso afecta tanto a la cabeza, porque en la cabeza recuerden que están los conflictos del padre, pero también los conflictos de la intelectualidad. Acá es como podríamos decir, estamos forzando nuestra máquina. Entonces, para forzar nuestra máquina necesitamos más combustible. ¿Y dónde vamos a buscar ese combustible? En la histamina. Eso es más o menos lo que vendría a ser, lo que vendríamos a buscar en el exceso de histamina, ¿no? Exactamente. No sé si querés contar algo más de tu caso, si hay algún detalle que te llamó la atención. Hay particularidades de este caso, porque... Hay particularidades que se presentan y que vemos en las personas que tienen histamina y que son esas personas que están todo el tiempo en alerta, todo el tiempo haciendo cosas, ocupándose de cosas, quedando bien con el otro, teniendo que solucionarle la vida a los demás y lo hacen de manera automática, no es que ni siquiera se sientan a pensar lo que están haciendo, porque muchas veces me pasa con mis consultantes que me dicen, no me estaba dando cuenta, mirá, ahora que lo charlamos me doy cuenta que siempre estoy ocupándome de lo que le pasa a mis hijos, lo que le pasa a mi marido, lo que le pasa a mi mamá, lo que le pasa... Estoy en todo, estoy en todos lados. Ahí tienen un típico caso de una histamina combinada con un conflicto de fibromialgia, combinada con esa necesidad de tener que ir a ayudar, de no poder delegar, de no poder decir que no y de estar siempre presente. Hay otros casos de histamina que van a ir asociados con los conflictos de piel y va a estar muy marcado el conflicto de relación que yo tengo con el otro. Viene el otro a decirme lo que tengo que hacer, yo estoy en pleno ataque, en pleno dolor de cabeza y yo no quiero saber nada, de que nadie me dé consejos. Esa frase de si vos me vas a venir a aconsejar a mí con todo lo que yo pasé, ese conflicto de relación se va a manifestar en la piel. O sea que vamos a leer ese combo que nos viene a traer ese síntoma, esa persona portadora de histaminosis, ¿con qué viene acompañado?
Si viene acompañado con esto, no puedo delegar, no puedo soltar, tengo que estar para todo, tengo que estar presente. Si no lo hago yo, controlarlo todo. Claro, si no lo hago yo, no lo hace nadie, nadie lo va a hacer como yo. Tengo que estar en alerta. ¿Por qué? Porque antes no estuvo, me agarró de sorpresa, me tuve que hacer cargo de un montón de cosas y acá necesito esta histamina además para poder sostener todo eso. Como verán, el proceso de consulta tiene aristas y necesita de un consultor que vaya leyendo no solamente el conflicto de histaminosis y esto que decimos que está en todas las histaminosis, esto de estar alerta, de estar presente, de estar intelectualmente más alimentado con más combustible para estar atento, sino que va a tener la coloratura de cómo me relaciono con el otro y qué es lo que estoy dispuesto a hacer. Si tengo un conflicto con la presencia del otro o si tengo una motivación por hacerlo solo yo porque el otro no me ayuda, porque yo no confío en el otro, porque nadie lo hace como yo. Ahí tienen algunas tonalidades de la histaminosis. Pero hay otra faceta de la histaminosis, que no solamente suma al exceso de histamina, sino a la carencia de la DAO. Como le dijimos, el déficit de DAO va a dar una presencia mayor de cadaverina y de putrescina, y eso va a hablar de los muertos. Por eso siempre en la histaminosis vamos a buscar a los muertos. Vamos a buscar esas muertes tempranas, quizás de no nacidos, quizás de embarazos truncos, pero también las muertes reales de algún ser querido, madre, padre, abuelo, abuela, en esas circunstancias, porque de esa manera vamos a entender el ciclo completo. Por un lado, la presencia de una histamina como combustible intelectual, y por el otro lado, una ausencia de DAO porque están muy presentes los muertos que yo tengo que cubrir, que yo tengo que asistir en el sentido de reemplazo, de reemplazar esa función, de hacerme cargo. La histamina habla de alertas y de hacerse cargo, si podríamos hacer un resumen de todo esto. Exactamente. Algunos casos, algunas escenas sueltas que les puedo contar de histaminosis, de casos que alguna vez hemos atendido a lo largo de la consulta. Yo recuerdo un caso del principio de esto, de cuando empezamos con Pablo, que Pablo estaba llevando adelante la investigación y paralelamente algunos consultores que nos creamos tener casos de histamina paralelamente a que Pablo iba haciendo la investigación junto con Lucre y analizando todo, se fueron dando, tanto Irma Chas como yo tuvimos esa creación de acompañar a Pablo en esos procesos, y en esos casos aparecieron, por ejemplo, una abuela materna que estando embarazada de su segundo hijo, y no teniendo recursos para abortar y habiendo pasado a sus 14 años con su bebé en brazos, una noche donde fueron encontradas abajo de un puente casi muertos de frío y salvados así como de casualidad, entre comillas lo digo, por la policía, porque estaban congelados tanto su bebé como ella, se encuentra embarazada por segunda vez desde un abuso, y esta abuela, como no puede abortar porque no tiene recursos, se tira de un techo embarazada con la esperanza de poder perder esa criatura. De esas historias hablamos cuando hablamos de histaminosis. Historias potentes, historias fuertes, historias poderosas. Atrás de un conflicto de histamina no hay una historia liviana. Pero también tengan en cuenta que vamos a ir a buscar esas historias y que siempre van a estar relacionadas con el alimento. Siempre vamos a buscar el alimento, y el alimento relacionado con los conflictos que tienen que ver con mamá, fundamentalmente. Acá hay una intrínseca relación con el alimento real y con el alimento emocional. Exacto. Por eso es tan importante para los consultores que están mirando este vivo o que van a ver este vivo en diferido, que hagan este seminario, el seminario de histaminosis, donde
Pablo y Lucre presentan al mundo no solo la decodificación de la histaminosis, sino un formato muy particular de atención en línea de tiempo que nosotros ahora, por ejemplo, en el PAC de Economía estamos aplicando. Tal cual. Es muy importante ese seminario, viene después del también, de obesidad, bulimia y anorexia. Exactamente, el seminario de obesidad, bulimia y anorexia también tiene un formato particular de cómo es la atención, por eso también siempre recomendamos a los consultores que lo hagan. Y recién nos preguntaba Jorge si está relacionada la histaminosis con el SIBO. En realidad son dos cosas diferentes, si bien afectan a los intestinos y tiene que ver con los intestinos también, pero son abordajes diferentes. Pero Jorge, yo te diría que son medios primos hermanos. ¿Por qué? Porque como dijimos en otros programas, no sé si fue en el programa anterior o hace dos programas, el SIBO tiene que ver con los muertos. Sí. Tiene que ver con el pasaje de esas bacterias del lado de los muertos, del lado del colon, del lado de los desechos, de querer retener, o sea, es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y esas bacterias son en el intestino grueso, así que es una necesidad de retener a los muertos. Por eso digo, son primos hermanos, porque acá en la histaminosis no hay quizás una necesidad de retener a ese que se está yendo, a ese que se va. Pero sí hay una relación con los muertos, con la presencia de los muertos, pero en este lado con carencia, donde no me hay que hacer cargo yo porque él se murió, porque él se fue. Entonces hay un tema de roles acá en la histaminosis. ¿Son parecidos? ¿Están relacionados? Sí, porque hay muertos de por medio en los dos. ¿Alguien que tiene histaminosis puede tener SIBO? Sí, la respuesta es absolutamente sí. Y es bastante común que eso pase, que mucha gente que tiene histaminosis pueda tener SIBO. Pero no son iguales. Me acordé del bruxismo también. El bruxismo está bastante asociado con la histaminosis y de hecho después de un bruxismo puede aparecer la histaminosis. Sí. Acuérdense que vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. Acuérdense que el bruxismo va a hablar de eso que no puedo expresar, que no puedo decir. Aprieto los dientes porque no puedo hacer otra cosa. Exactamente. Estoy viendo algo terrible, ¿ok? Voy a ir a buscar esas historias de ante qué situación me siento imposibilitado de actuar, de accionar, porque a lo mejor soy un niño y estoy viendo cómo están abusando de mi mamá y no puedo hacer nada. Esas historias nos vamos a encontrar atrás de un bruxismo. Y esas historias son muy histamínicas. Claro. Y básicamente, recuerden que cada vez que nosotros hacemos un mapeo de los síntomas del consultante que viene a nuestro espacio, lo que estamos haciendo es una lectura de su inconsciente. El insomnio también, tal cual. Recién lo dijimos, Lili, cuando hablamos de que es un regulador del estrés, ¿no es cierto? La histamina, entonces va a hablar también de historias bueno, una de las características es tener insomnio. Y claro, porque el insomnio es ponernos en alerta. Estar en alerta. El que no duerme es porque tiene que estar en alerta a la noche, ¿no? Así hay como presente de lo que pudiera pasar. Y eso está muy relacionado con las historias de histaminosis. Por eso la histaminosis siempre viene aparejada con, ¿no? El dolor de cabeza con problemas de piel, con insomnio, con bruxismo, con fibromialgia, con problemas de musculatura, si está vivida con mucha impotencia. O sea, y siempre viene acompañada de algo, ¿no? Esas son una de las características más salientes de la histaminosis. Yo no sé si hay algo que nos quede en el tintero para hablar de histaminosis. Yo creo que en líneas generales es como un pantallazo para que ustedes sepan que hay, desde la mirada de la bioasistencia consciente, ir a buscar qué nos viene a contar como cada síntoma. O sea, la histaminosis es un síntoma más que nos va a venir a contar determinadas historias que no pueden no estar en nuestra realidad, en nuestra vida contemporánea, y que nos vamos a encontrar con ese paquete de datos también en el transgeneracional, y por eso hoy acá tenemos este exceso de histamina. Lo que provoca la histaminosis son muchas descomposturas, ¿no? Sí, hay diarreas, colitis, vómitos y demás. Y eso la asocia bastante a una sintomatología de intestino, porque en general pueden estar aparejadas y acompañadas por esas situaciones, porque es un
un acto de reparación desesperado para poder soltar esas historias, pero otra vez nos vienen a buscar. Es muy importante en el histaminósico, o de parte de nuestro como consultores. No me gusta la palabra histaminósico porque parecería que le diera identidad, sino quien padece histamina, histaminosis. Es muy importante tener una lectura de la realidad. ¿Por qué? Porque el que padece histaminosis tiene una realidad de histaminosis. Su realidad es histaminósica. Su realidad le va a mostrar de manera permanente, por ejemplo, como contaba Andrea, la necesidad de no poder delegar y la necesidad de ser necesitado por otro de manera permanente. Siempre se va a crear alguien que lo llame y decir, ¿me podés dar una mano? Y yo, que padezco histaminosis, voy a decir, sí, claro, le voy a decir, la verdad que justo no quiero. Faltó la recepcionista. No hay problema, no hay problema, yo voy. Sí, y a veces no te ofreces. A veces te vienen a decir, ¿podés reemplazar la recepcionista? Y yo para adentro digo, otra vez me toca a mí. Y para afuera digo, sí, claro, por supuesto, ahí voy. Porque no puedo decir que no. Pero no lo vivo como diciendo, qué reconocimiento que me dan, porque cada vez que falta alguien voy yo a reemplazar. No lo vivo con padecimiento. Otra vez me tengo que hacer cargo de una historia, lo hago, pero no dejo de quejarme. ¿Ok? Y recuerden que nadie se sana quejándose. Si hay una queja hay que irla a buscar, porque atrás de esa queja hay un tesoro. Si hay algo que me molesta, lo tengo que ir a buscar, porque atrás de eso está el tesoro. Entonces acá el universo, la realidad del que padece histaminosis es histaminósica. Totalmente. Es demandante, es con reclamo, es esa necesidad de estar en todo, estar presente, no dejar nada librado al azar, controlarlo todo. Tengo que tener el control, porque antes ese control no lo pude tener y mirá lo que pasó, ¿no? Cuando nos encontramos con esas historias decimos, con razón. Es una expresión ¿Cómo no voy a estar acá alerta a todo y teniendo el control de absolutamente todo y no pudiendo delegar absolutamente nada? Es una expresión en Yang, absolutamente en Yang, y una manifestación nuestra permanente de estar así, mirando, controlando, llevando adelante, muy presente, en muchos lugares a la vez. Eso es una característica de los universos de las personas que padecen una histaminosis. Bien. Bueno, nos preguntaron la semana pasada, bien, cuando estuvimos hablando de SIBOs, estuvimos hablando de intestinos. Gracias, Edgardo. Así que vos también. Bueno, hay que ver por ahí qué historias hay. Nos preguntaron por la enfermedad de Crohn. Una enfermedad que desde la medicina está catalogada dentro de lo que es un autoinmune, ¿ok? Y que también tiene características muy parecidas, a veces es bastante difícil de diagnosticar porque se confunde hasta incluso con una anorexia. Va a estar relacionada con situaciones también de inflamación intestinal, ¿ok? Además de la inflamación intestinal puede haber fiebre, va a haber falta de apetito, baja de peso, por eso también a veces se confunde, como les decía recién, con la anorexia. Recuerden que la enfermedad de Crohn va a tener una característica particular, que es que en líneas generales, en la mayoría de los casos, lo que se ve afectado en la enfermedad de Crohn es el ilion. Y el ilion es la única parte del intestino delgado que en los primeros tiempos en nuestra gestación está afuera del organismo, está en el saco embrionario afuera de lo que sería nuestro cuerpo, y que después a través del ombligo eso se incorpora y empieza a formar parte de nuestro organismo. Por ende, en el ilion se van a quedar grabadas las historias de los no nacidos, de las situaciones complejas en cuanto a los partos, en cuanto a las gestaciones, en cuanto a esas pérdidas de bebés, de los no nacidos. Presten atención a eso porque la enfermedad de Crohn, claro que va a estar relacionada
con esa faceta, con la parte de los no nacidos y de los muertos, ¿no? Y va a tener que ver, como toda enfermedad intestinal, con lo indigerible, exacto, con lo que no puedo tragar, con una coloratura. Por eso cada sintomatología, desde lo que es nuestra búsqueda, nos va a llevar por un caminito diferente, pero en líneas generales tiene que ver con ese bocado indigesto que no puedo tragar, que no puedo asimilar, que no puede ser parte de mí. También va a estar hablando, particularmente la enfermedad de Crohn, con el no querer crecer. claro, porque es un poquito lo que le estábamos diciendo. Al estar en el ilion, hay como recuperar esa faceta, ¿no? de esa parte primaria, primera etapa de cuando estamos en la panza de mamá, ¿no? Exactamente. Bueno, otra cosa que nos pidieron, no sé si vos querés algo más, o decir algo más de la enfermedad de Crohn. No, en particular nada. Recuerden que para nosotros no hay enfermedades incurables, sino que hay enfermedades incurables, curables desde adentro. Bueno, por ahí esto de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Sí, eso es muy importante. Que sabemos que desde la medicina dicen que son crónicas, autoinmunes. Esta es una enfermedad que se la llama como crónica y que desde la bioexistencia consciente nosotros sabemos que trabajando los conflictos que están asociados a ese síntoma, buscando las historias, cambiamos esas historias y la vida del consultante no puede no cambiar. Por otro lado, recuerden el anclaje de las autoinmunes. Las autoinmunes nos van a hablar de algo que está vivido con muchísima impotencia. Con muchísima impotencia. Característica de cualquier enfermedad inmune es la impotencia. ¿Ok? Entonces, no puedo, o sea, no doy abasto con esto y encima me siento impotente por no poder. Y desvalorizado, obviamente. Por supuesto. La impotencia está absolutamente pegada a la desvalorización. Bueno, dando vuelta un poquito a la página y yendo un poquito más rápido porque queremos hacer un picadito con estos pedidos, tanto Natalia y tanto Patricia nos hicieron un pedido en referencia a los divertículos. Antes de hablar de los divertículos, quisiera hacer un pequeño apartado sobre el intestino grueso. El intestino grueso tiene tres partes, está dividido en tres partes. El colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. De acuerdo a donde se vea afectado el colon, las historias las vamos a tener que buscar. En nuestra ascendencia, digamos, en nuestros ancestros, en nuestros colaterales. Bueno, pero decí cuál es el colon ascendente. Vamos a ir a buscar historias que tienen que ver con padres, con jefes, con alguna autoridad, como por ejemplo el presidente de un país. Eso está muy bien porque no solamente son los ancestros en cuanto a la persona que vivió antes, sino los que están arriba de nosotros en escala de autoridad. Por ejemplo, una autoridad, ¿no? Bueno, porque podés tener un colateral en el colon transverso de algún primo que se murió antes que yo nazca y es un colateral. Totalmente, ¿Okay? Totalmente. No, es un ancestro, pero es un colateral. Muy bien ese dato, como para ponerlo bien a la luz y hablar de estos niveles, ¿no? Claro. El ascendente va a ser con quien está por encima mío, ¿sí? Entonces, por encima mío, si bien puede estar un ancestro, pero un ancestro que, por ejemplo, sea anterior a mí, como papá, como el abuelo, como alguien que está como la autoridad, por encima mío, como el jefe, como les decía antes, el líder, el sacerdote en el caso de una iglesia, Dios, el presidente de un país. Bien, porque un ancestro también puede ser un no nacido o un hermano que se murió antes de que yo venga al mundo, antes que yo esté transitando esta experiencia biológica. Exacto. Podría ser un ancestro, pero ese ancestro no es un ascendente, sino es un colateral. Es alguien que, si bien vivió y murió antes que yo, está en mi misma línea de descendencia, en mi misma altura. Un primo,
un hermano, La una pareja, pareja, un compañero de de trabajo, un amigo, ¿ok? Ahí vamos a encontrar esa clase de esas categorías de conflicto. Y un descendente, una descendencia, en el colon descendente, vamos a hablar justamente de los hijos. De los hijos. Ahí es como más claro. Todo lo que represente a un hijo. Sí, porque muchas veces una mascota, puede tratarse de alguien que no tiene hijos y ustedes van a decir, como cuando explicamos el tema del cáncer de mama también, ¿no? Hola chicos, hola Fran, hola Sabrina, todos en la costa, ya vamos a ir por allá. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esto para que vayan viendo cómo vamos buscando de acuerdo a qué partecita del colon está afectada. Bien, y referente al colon, en el colon se depositan lo que vamos a desechar, lo que ya pasó por el tracto digestivo, hizo todo el caminito. Después de que la parte que asimilamos, ¿sí? Que la hicimos nuestra, la hicimos parte de nosotros, de ese alimento, la parte que desechamos va a ir por el colon, ¿sí? Y entonces, sí. Esa parte va a ser camino a desecho, lo que vamos a soltar, lo que tenemos que soltar. Entonces, tenemos estos conceptos, ascendente, transverso, descendente, y ahí se va acumulando todo lo que vamos a soltar. Ahora nos metemos específicamente en los divertículos. Los divertículos son pequeñas bolsitas que se van formando donde se acumula justamente lo que tenemos que soltar, la materia fecal. Entonces, podríamos decir que hay una parte que se suelta de manera normal, que se evacúa de manera normal, pero hay otra parte que queda almacenada en esas bolsitas. Y yo me pregunto, como siempre nos preguntamos, ¿para qué cosa buena un intestino, una porción de nuestro colon, va a generar una bolsita que retenga eso que tenemos que soltar? Esa suciedad. La gran frase para los divertículos es: perdono, pero no olvido. ¿Ok? Yo te perdono, pero no te puedo soltar. Yo sé que tengo que desechar esto, pero lo tengo tan presente en mí que no lo puedo soltar. Y como los divertículos en general suelen ser pequeñitos y muchos, vamos a hablar de pequeñitas cosas, muchas. ¿Y de quién? Bueno, veremos dónde están. Claro. Si son en la descendencia, ya sabremos qué tenemos que buscar. Si son en el transverso, también. Y si son en el ascendente, también tendremos que buscar ahí. Y si están en todos lados, bueno, veremos qué situación. Vamos a ir limpiando por todos lados. Exactamente. Qué situación familiar nos viene a recordar cada uno de esos divertículos donde yo perdono, entre comillas, el perdón y la culpa para nosotros van a ver en un proceso de consulta que solo falta información. Perdono, pero no olvido. ¿Ok? Y si no olvido mucho, no perdono. Exactamente. Y a esos divertículos, si encima lo estamos viviendo con ira, nos podemos encontrar con una diverticulitis. Acuérdense que todas las terminaciones en itis nos van a estar hablando de bronca, ¿sí? De bronca que venimos acumulando, tragando, ¿ok? Siguiendo esta secuencia de pedidos, vamos a hacer un pequeño apartadito chiquitito para el cáncer de colon. Porque también nos pidieron, en este caso Patricia, nos pidió que habláramos un poquito de cáncer de colon. El cáncer en general es un sobrecrecimiento del tejido. Cuando hablamos de un cáncer, como un cáncer de hígado, o como un cáncer de riñón, o como un cáncer de testículo, que es tan famoso para lo que hicimos este camino, porque es donde Hammer avanza en la decodificación biológica que vino en la medicina germánica, es ese sobrecrecimiento celular luego de una pérdida, ¿no? Entonces, la biología interpreta
y dice, bueno, mira, te está yendo mal en este aspecto, así que te voy a dar mal con una bomba, una muerte, algo que desaparece, te está yendo mal, entonces te voy a dar más órgano para que puedas gestionar este conflicto que estás viviendo de mejor manera. Entonces, si se trata de un cáncer de hígado, te voy a dar más hígado para que gestiones mejor los alimentos. ¿Por qué? Porque atrás hubo una historia de hambre y alguien que se murió. Si es un cáncer de riñón, te voy a dar más riñón para que gestiones mejor los líquidos. ¿Por qué? Porque en esa gestión de líquidos, una gestión que pudo haber sido real o simbólica, porque el líquido es la liquidez, el dinero, hubo una muerte, hubo un drama. Entonces, para que esto no te ocurra a vos, como explicábamos antes en la histaminosis, te voy a dar más tejido de riñón en formato obviamente distorsivo como un cáncer. Ahora, cuando es un cáncer de colon, lo que nos va a contar la historia es que yo voy a necesitar más colon para digerir tanto desecho, para poder soltar tanto desecho. El organismo, mi inconsciente biológico, va a interpretar que la cantidad de colon que yo necesito es mucho más grande porque hay muchísimo que soltar, muchísimo que evacuar. Y acuérdense que esto ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que para que haya un cáncer, el gradiente de intensidad de la emoción tiene que ser enorme, ¿ok? Obviamente que vamos a tenerlo en nuestra realidad, en nuestra contemporaneidad, pero nos vamos a encontrar con todas esas historias transgeneracionales que hacen que hoy yo tenga que sostener ese cáncer, ¿ok? Bueno, creo que ha sido muy claro en todo esto. Tratemos de ser muy sintéticos porque eran muchos temas que teníamos que poner en estos 50 minutos, hora que dura nuestro programa y se nos pasó la hora, aparte, ¿no? Hablando de todo esto, pero básicamente queríamos que cada una de estas preguntas que tenían que ver y poder cerrar esta parte, esta síntesis que hicimos de los problemas intestinales, ¿no? De los picaditos que nos hicieron, los pedidos que nos fueron haciendo respecto de los intestinos. Porque aparte es lo básico como para poder entender qué hay atrás del síntoma, qué historias nos viene a contar el síntoma. Después, cuando estamos en consulta, nos vamos a sorprender de las cosas que van apareciendo, ¿no? Y es un poco la propuesta. Cada uno de los que nos escuchan y nos siguen, siempre les decimos lo mismo. Si hay algo que te molesta, algo que te duele, algo que no te deja tener una vida plena, sea algo físico o sea algo emocional, anda a buscarlo en una consulta, en un proceso de consulta que te vas a sorprender de lo maravilloso que termina siendo ese síntoma en tu vida, que te va a hacer que tu vida se transforme y te cambie de una manera inexplicable para la mente, pero súper lógica desde todos los datos que llevas en tu inconsciente. Un par de cosas para el final. La biología es un tesoro, el síntoma es un tesoro cuando llega a la biología, porque es muy claro, nos marca muy claramente el camino que tenemos que ir a buscar, los conflictos que tenemos que ir a buscar. Cuando estamos delante de un síntoma, como puede ser un cáncer de colon, como puede ser la diverticulitis, como puede ser la histaminosis, como puede ser la enfermedad de Crohn o cualquier síntoma, nosotros tenemos ese tesoro porque es el que nos alumbra el camino para ir a buscar las historias lógicas y obvias que están sosteniendo en la realidad ese síntoma en el consultante. Entonces, para nosotros es de gran ayuda. Pero recuerden que cuando llega un síntoma a la biología, ya golpeó muchas veces las puertas de la emoción. Ya el consultante pasó en su vida contemporánea, en su etapa uterina y en su transgeneracional con quien está relacionado, tuvo muchas oportunidades para poder revertir esta situación y no pudo, no supo, no contaba con los elementos, no sabía cómo hacerlo.
prefirió callar el síntoma, pasarlo por alto, tratar de olvidarse, y llegó hasta la biología. Cuando llega a la biología ya pasó muchas veces por situaciones emocionales. Y cuando la biología llega en formato de un cáncer, eso que se fue dejando atrás no son historias livianas. Por eso siempre decimos que todos tenemos nuestros tiempos, ¿sí? Que no nos juzguemos porque hacemos lo que podemos, ¿sí? Y nosotros mismos hacemos lo que podemos con nuestros propios síntomas y con nuestro propio camino en esta maravillosa bioexistencia consciente que amamos, porque así como estamos acá contándoles a ustedes y tratando de llevarles un poquito de luz para que sepan que siempre hay una posibilidad de ir a buscar algo valiosísimo detrás de un síntoma, que ese síntoma en definitiva nos viene a despertar, viene para que podamos trascender todas esas historias, no solamente para nosotros, sino también para nuestra descendencia, y que cada uno lo va a hacer en el momento que tiene que ser. A mí me gustaría cerrar este programa con una frase de Jung, maravillosa frase. Hoy ha sido un programa muy biológico, hemos hablado mucho de síntomas biológicos y recuerden que Jung, muy acertadamente, como muchas cosas que hizo, dijo que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para salvar al hombre. Es una luz, es nuestro camino hacia nuestro ser profundo, es nuestro camino de encontrarnos y poder sanar esas historias para atrás, en ese supuesto pasado, para este supuesto presente y para ese supuesto futuro, y para que el camino de nuestra descendencia se haga mucho más liviano, para que los que vienen después de nosotros, esos supuestos otros yo, esos supuestos otros, porque soy yo mismo, que vienen atrás, tengan una mochila más liviana o puedan ocuparse de otros temas, porque ya estos temas nos hemos ocupado nosotros. Hermoso. Creo que nos estamos despidiendo, que llegamos hasta acá, que ha sido un programa maravilloso. Los invitamos, como siempre, a conectarnos con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. A nuestro WhatsApp al 11-5494-028 y bueno, ya saben, como siempre, nos ubican en las redes, tanto por acá por Instagram como por Facebook, en nuestro canal de YouTube. Quienes a lo mejor llegaron tarde para escuchar este programa después lo van a tener también por acá, por el Instagram, como también lo van a encontrar en YouTube, el programa anterior donde también estuvimos hablando de intestinos. Así que gracias a ustedes, chicos, tratamos de ser lo más didáctico posible porque sabemos que hay un montón de consultores que nos siguen y que, bueno, les viene bárbaro el recordatorio y el charlar profundamente de estos síntomas. Pero también sabemos que hay gente que no está en este camino y que también le gustaría saber de dónde estos locos sacan estas ideas, y la verdad es que no las sacamos de ningún lado. Es todo muy obvio, muy claro, muy simple, porque esto es simple, es obvio, es lógico, y de eso se trata. Así que nada, saludarlos, nos vemos en 15 días. Acuérdense que el miércoles que viene no estamos, pero el otro volvemos. Así es. Ya después les contamos con qué síntoma, ¿ok? Bueno, que tengan un hermoso resto de semana, la semana que viene también, no nos extrañen, y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Gracias por acompañarnos siempre.